Colegio de San Buenaventura, que era el colegio de los franciscanos, y estaba el colegio de los mercedarios, llamado San Pedro de Nolasco, que luego se convirtió en un lugar de triste recordación, el mercado de Mesa Redonda, ¿no es cierto? Ese conventillo, esos pequeños cuartitos que alguna vez se incendiaron, eran las habitaciones de los estudiantes que pasaban bajo la tutela de los mercedarios. Y quienes no querían que sus hijos estuvieran bajo la tutela de ninguna orden, sino bajo la tutela de seglares, optaban por el Colegio Real. Acá está mi amigo señor Hugo La Rosa, que conoce mejor que yo la historia de ese colegio. El Colegio Real, ¿dónde queda? Es un recinto exactamente vecino al Congreso de la República, ¿no es cierto? Tiene todavía ese rótulo, me encanta, yo me emociono cuando paso por la fachada y dice Colegio Real. Eso no puede ser más virreinal, es lo más virreinal que hay, Colegio Real, Colegio del Rey, porque lo fundaron en nombre de Felipe II. Pero bueno, entonces, para así les cabía colegios. Y también había hospitales que ustedes conocen, y ya no tengo tiempo para hablar de todos ellos, el Carmen, el Prado, Santa Clara, las Trinitarias, etc. Y había hospitales. En este caso, el mapa, o el croquis, simboliza los hospitales que había en Lima. Algunos autores hablan del triángulo de la salud, porque había el hospital para españoles, el hospital para indios y el hospital para negros, dentro de la segregación racial propia de aquellos tiempos. El hospital para españoles viene a ser la letra F de este croquis, el hospital de San Andrés. Ahí está, muy bien. El hospital G es el hospital de indios, el hospital de Santa Ana, que lo fundó el arzobispo Loaiza. Y el H, que está ahí abajito, es el hospital de San Bartolomé, que lo fundó el padre Vadillo para los esclavos negros. Bueno, eso era así, y así ha sido por mucho tiempo en muchos países también que se consideran muy avanzados, donde ha habido políticas de apartheid y de segregación hasta tiempos muy recientes. Y ahora veremos, ya rápidamente, porque no quiero agobiarles más, la planta clásica que tenían estos hospitales, que era una réplica de la planta claustral que se daba también en los recintos religiosos. Siguiente, por favor. Vamos a ver la planta en forma de cruz, que solía ser repetitiva de los hospitales. Había las salas de enfermos que confluían en un altar ubicado en el medio. ¿Por qué? Suponía que los pacientes no podían levantarse de la cama, entonces ellos oían la misa desde su lecho y el cura, ¿no es cierto?, ubicado en el medio, se dirigía a cada uno de los salones donde estaban las camas de las personas internas en el hospital. Esa es la planta de Santa Ana. Siguiente. La planta de San Bartolomé. Siguiente. La planta de mi querido Hospital de San Andrés, ubicado en la cuadra 8, el Jirón, Huallaga. Creo que mejor es la siguiente, si no me equivoco. Ahí está. Bueno, ahí donde dice calle, esta es para quienes quieran recorrer esa zona, la cuadra 8, el Jirón Huallaga, o sea, a 2 cuadras del Mercado Central y a 1 cuadra de la Plaza Italia o Plaza de Santa Ana. Del gran territorio que antiguamente ocupó el hospital, se han salvado unos 5.500 metros cuadrados, que no es la extensión original, pero no es poca cosa. Y se han salvado la capilla, ¿no?, de la cual veremos algunas imágenes más tarde, el altar, que hoy día ya no es recinto sagrado, y algunas de las salas que ocuparon los enfermos. Hay 2 patios, un patio, bueno, acá les revelo no es un secreto porque hemos hecho tantos reportajes para la prensa. El otro patio, ahí dice ese, no el de arribita. Muy bien. En ese patio es donde vamos a concentrar nuestra investigación en los próximos meses, porque ahí hemos descubierto que estaba ubicado el cementerio, ¿no?, la fosa común. Pero hay otro patio muy interesante, que está más abajo, que es el patio de los alienados, o el patio de los locos, ¿no es cierto? Todavía en la terminología antigua se habla de la loquería de San Andrés. O sea, no solamente era un recinto para cuidar a los enfermos del cuerpo, sino también de la mente. Y antes de que se construyera el manicomio o el cercado, los insanos de la mente estaban alojados en este patio, del cual veremos algunas imágenes. Creo que con eso tenemos los croquis y vamos a ver de todos los hospitales, porque no habría tiempo para verlos todos. Vamos a ver el de San Andrés, por las razones que ya mencioné, que tienen que ver con la sepultura o alojamiento que presuntamente se hizo allí
de las momias de los incas que se trajeron del Cusco. Es un asunto muy debatido, pero coinciden las versiones en el sentido de que se pusieron allí a buen recaudo como una especie de trofeo de guerra de la conquista, evitando de que ubicándolas en el Hospital de Santa Ana, que era de indígenas, por ejemplo, se rebrotara la adoración, la veneración que tenían esos cuerpos embalsamados. Entonces el virrey de la época, Marqués de Cañete, los hizo sepultar en un lugar secreto en ese hospital, pero no es un invento mío, hay crónicas como la del jesuita José de Acosta que dicen, ¿no? Él mismo revela que en qué condiciones vio a la momia de Pachacútec en Lima en este recinto. Si hoy día todavía están allí o no, es cuestión de averiguar. Ya otros se han adelantado y han tratado de ubicarlos, pero sin mayor éxito hasta el momento. En todo caso, este es un recinto que se está cayendo a pedazos. Lamentablemente, no el terremoto de 1746, sino el terremoto del 15 de agosto de 2007 terminó de arruinar este edificio. Hoy día está inhabitable, declarado inhabitable por defensa civil. En tiempos anteriores era un colegio nacional alojado allí. Es mucho mejor para un monumento antiguo darle uso que dejarlo en deterioro, evidentemente. De manera que las imágenes que les voy a presentar no coinciden con la triste realidad que hoy día se ve en ese recinto, que como digo, si no hacemos una labor de rescate, de salvaguarda monumental en corto tiempo, seguramente con otros sismos se puede venir irremediablemente por los suelos. No, permítame la anterior. Esta imagen no existe más, es una foto antigua. Había en el claustro principal una pileta que hoy día ha sido reemplazada por la imagen de la Virgen de María Inmaculada. Siguiente. Hubo unas monjas españolas, cuando dejó de ser hospital, las monjas españolas le hicieron un patio en una calle de la Pimienta con mucho sabor andaluz y unos azulejos que se dejan ver allí en su recinto claustral, ¿no? Era un convento de monjas de clausura. La siguiente es la capilla con sus ornamentos religiosos que hoy día no están más allí. Las monjas se fueron. Otro terremoto. Yo creo que no se puede hacer la historia de Lima, y ni mucho menos de la arquitectura y el urbanismo, sin recurrir a la historia de los terremotos que van de la mano. El terremoto del 1974, afectó severamente el local, y las monjas se fueron a Monterrico, claro, se fueron a Mejor Vida, pasaron a Mejor Vida y dejaron abandonado el recinto. Dejaron la capilla, pero sin los ornamentos religiosos. La siguiente, en detalle del altar, con todos los imágenes que contenía, y la imagen también de San Andrés, que es el patrono del hospital, porque le dio ese nombre el virrey que la fundó. La siguiente, unos patios de una imagen muy bella, con un jardín frondoso que hoy día está muy maltratado. Y si no me equivoco, la siguiente es, esta es el lugar donde queremos hacer la excavación. Este es el claustro, el patio central junto a la capilla, se ve el techo abovedado de la capilla, y la siguiente es la imagen del patio de los locos, ¿no es cierto? Dice bienvenidos, no los locos sino los alumnos, porque en esa época había escolares que ocupaban ese recinto. Pero Lima no es el Perú y el Perú no es Lima. Y aunque, bueno, podría discurrir mucho más, solamente voy a presentarles algunas imágenes de dos sitios, del Cusco, evidentemente, ya lo mencioné al principio, y del Callao, el puerto de Lima, para cerrar esta presentación. El Cusco. Acá tenemos, no, eso es el patio de los locos, pero ya no queremos más. Y la siguiente es una imagen en blanco y negro, una fotografía, yo calculo, de los años 1950, por ahí, ¿no? De lo que era la ciudad del Cusco, sin ser todavía esa gran meca del turismo internacional que hoy día es, con un sabor más propio de una ciudad importante, serrana, con sus calles empedradas, no se ve ni un solo vehículo en las calles, ¿no es cierto? Y me parece que este es el camino que da a la Plaza del Regocijo, la segunda plaza importante del Cusco. Pero en la Plaza de Armas está ubicada la catedral, que es uno de los edificios, sí, por favor. Ahí está. Bueno, esto es una de las imágenes más representativas de lo que sería el barroco colonial andino peruano, ¿no es cierto?
Es un gran edificio de gran volumen, con sus dos torres, sus típicas 3 puertas de entrada, una principal y 2 laterales, de una sola nave con 2 capillas laterales, donde las gentes, las familias poderosas y ricas de la ciudad tenían su enterramiento propio. O sea, la gente que podía pagar una capilla propia se enterraba en un lugar público a vista y paciencia de todos los feligreses en la catedral. Los que no podían costear una capilla propia iban evidentemente a la fosa común. Las siguientes son imágenes del interior del templo. Bueno, se ve que es una iglesia de grandes dimensiones. Está en cierta medida inspirada en la Catedral de Sevilla y tiene como característica el coro en el medio, ¿no es cierto? Hoy día ustedes conocen las iglesias con el coro alto al final, cerrando la nave. Pero en el caso del Cusco se ha mantenido el coro en el medio de la nave central, como interrumpiendo, si se quiere, el tránsito de los feligreses. Pero esas eran las formas en las cuales se construían las iglesias cristianas en la Edad Media y todavía principios de la modernidad. Y la siguiente, bueno, es otra imagen de noche. Bueno, está cayendo la noche y se ve la capilla lateral, ¿no? Como también hay una capilla anexa a la Catedral de Lima, que es la capilla del Sagrario, ¿no es cierto? Parroquia del Sagrario, una capilla donde se celebran matrimonios y bautizos y otros acontecimientos que no se realizan en la iglesia principal. Y tenemos, hemos salteado una. Estas imágenes son de una arquitectura civil, ya no es religiosa, de una de las casas más importantes que han quedado en pie del siglo XVI en el Cusco. Esta es la casa del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, el padre del famoso cronista mestizo, ¿no es cierto?, que se recuperó gracias al trabajo del arquitecto Víctor Pimentel, que aún vive en los años 60, si no me equivoco, y que se ha puesto en pie, ¿no es cierto?, revalorando la importancia de esta casa, no solamente por su importancia arquitectónica, sino por quien habitó esta casona, en verdad, no es una casa cualquiera, evidentemente estamos hablando de casas importantes. Lo penoso es que las casas del común de la gente se ha ido perdiendo con los tiempos, ¿no? O sea, evidentemente, lo más aproximado que tenemos para conocer cómo vivía la gente del común son los callejones y algunas quintas de barrios altos. Pero ninguna de esas es realmente antigua porque las casas se suelen ir demoliendo, desapareciendo, salvo las grandes casas importantes. En el caso de Lima hemos hablado de Torre Tagle, familia de marqueses muy importantes, Bodega y Cuadra, familia de comerciantes ricos. En el Cusco hablaremos de la casa que ocupó un conquistador, el capitán Garcilaso, casado con una ñusta incaica, ¿no? Chimpuoquio. Así no vivían todos en el Cusco, obviamente, pero en esta confortable residencia pasó sus primeros 19, 20 años de vida el Inca Garcilaso antes de marchar para siempre a España. Entonces tenemos la reconstrucción del arquitecto Pimentel, con los balcones, la arquería de piedra y el patio central. En varias vistas que vamos a ver a continuación, rápidamente. Una vista desde lo alto, bueno, se han instalado unas macetas muy simpáticas. Obviamente la construcción revela las lluvias, ¿no es cierto? Un techo a 2 aguas, con su techumbre de tejas, para el caso de que se produzcan las precipitaciones pluviales. Las siguientes imágenes son, si no me equivoco, de la fachada de la casa, con su balcón, ¿no es cierto?, que da a la Plaza del Regocijo, de la cual hace un rato hablaba, y una imagen adicional que nos deja ver también este simpático y pequeño balcón, no muy usual en la arquitectura de la sierra, mucho más usual en Lima, donde se dice que los balcones eran también reminiscencia morisca, ¿no es cierto? Hubo hace algunos años el estreno de una obra de Mario Vargas Llosa llamado El Loco de los Balcones, ¿no?, en homenaje a un caballero italiano que se apasionó con los balcones de Lima, hizo una obra de rescate y un momento de descuido, no de él evidentemente, sino de la gente en la cual él había depositado su confianza, su depósito de balcones se incendió y pasó, en fin, a la posteridad solamente con el nombre, ¿no?, y la locura de este caballero que vivía, Bruno Rosselli era su nombre, vivió en los años 50, 60 en Lima. Bueno, la siguiente es otra y creo que es la última de la casa Inca Garcilaso.